Cuando pasas tanto tiempo en la carretera como yo, empiezas a escuchar cosas. Historias de fantasmas, leyendas de accidentes. Los traileros somos como los bardos de la carretera. Pero lo que me pasó a mí hace un par de años no es solo un relato para contar en las noches frías. Es algo que todavía me pone los pelos de punta. Era un viaje largo, como cualquier otro. Llevaba un cargamento de materiales de construcción desde Chihuahua hasta Monterrey. La carretera estaba casi vacía, el clima tranquilo. Todo marchaba bien, salvo por un pequeño detalle. El tanque de diésel. Había calculado que me alcanzaría para llegar al siguiente parador grande, pero el nivel bajaba más rápido de lo normal. Revisé el medidor y pensé, debe estar fallando, pero no quería arriesgarme. Entonces, vi algo que no esperaba. Un letrero viejo y oxidado que decía, gasolinera a 2 kilómetros. Me extrañó, porque conozco esa ruta como la palma de mi mano, y jamás había visto una gasolinera en ese tramo. Pero pensé, bueno, quizá nunca presté atención. Sin pensarlo mucho, frené y tomé el desvío. El lugar era justo como lo imaginaba al ver aquel cartel. Pequeño, casi desmoronándose. Un par de bombas viejas que parecían de otro siglo. Y al lado una tienda con la puerta cerrada. Pero había algo raro. Nadie estaba allí. El lugar estaba completamente vacío. Bajé del camión, miré alrededor y grité, «¡Hola! ¿Hay alguien?» Nada. Solo un eco lejano que se apagó enseguida. Me acerqué a la tienda y vi una nota en la puerta que decía, «Vuelvo pronto». ¿Pronto? ¿A quién se le ocurre dejar un lugar así solo? Esperé junto al camión un rato, pero había algo en el ambiente que me incomodaba. Ni grillos, ni viento, ni el más mínimo murmullo. Solo un silencio espeso, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. De repente, lo oí. Un sonido seco, como si alguien arrastrara algo pesado. Venía de los baños al fondo de la gasolinera. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y si alguien estaba herido? ¿Y si necesitaba ayuda? Mi instinto me llevó a investigar. Cuando me acerqué, vi que la puerta del baño estaba entreabierta y se balanceaba suavemente, como si algo o alguien estuviera dentro. «Hola, ¿todo bien?», pregunté con un nudo en la garganta. No hubo respuesta. Empujé la puerta con cuidado, y en cuanto entré, lo sentí. Un frío glacial, de esos que se te meten en los huesos. El tipo de frío que no pertenece a este mundo. Miré alrededor y vi algo que me dejó helado. Marcas de manos en el espejo, pero no eran marcas normales. Eran pequeñas, alargadas, y algo en ellas no era humano. No me quedé a averiguar más. Salí a toda prisa y volví al camión. Cerré la puerta de un golpe y traté de arrancar. Giré la llave una y otra vez, pero nada. El motor estaba muerto, como si la batería se hubiera vaciado por completo. La desesperación empezó a apoderarse de mí. Miré los retrovisores esperando ver a alguien, pero el lugar seguía vacío, y entonces lo sentí. Esa sensación que te paraliza, como si un par de ojos ardieran en tu nuca. Miré hacia la tienda, y lo vi, una figura oscura, alta e inmóvil, parada junto a la entrada. No tenía rostro, ni ojos, solo una silueta negra, como una sombra sólida. Y aunque no podía verle los ojos, sentía que me estaba mirando directamente. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar. Giré la llave una vez más, y el motor rugió con vida. Sin pensarlo, metí primera y aceleré como un loco. No miré atrás hasta que estuve seguro de haber recorrido varios kilómetros. Pero cuando lo hice, ahí seguía, la figura negra, inmóvil, como si aún pudiera verme desde la distancia. Llegué al siguiente parador, un par de horas después. Estaba temblando como una hoja. Bajé del camión y fui directo al restaurante. Pedí un café bien cargado. Necesitaba sentir algo caliente entre las manos. En la barra había un par de traileros, y después de un rato me animé a contarles lo que me había pasado. Uno de ellos, un hombre mayor con mirada cansada, dejó de comer y me miró serio. «¿La gasolinera del desvío antes del kilómetro 40?» me preguntó. Asentí sin poder hablar. Solo negó con la cabeza y dijo, «Ese lugar lleva cerrado más de 10 años». El dueño desapareció junto con varios conductores que pasaron por ahí.
Nadie sabe qué fue lo que pasó. Sentí que la sangre se me congelaba. Lo que había visto no era posible, pero había estado ahí. Desde esa noche, nunca más vuelvo a confiar en gasolineras desconocidas. Antes de salir a la carretera, siempre lleno el tanque al tope. Porque hay cosas que no te enseñan en las rutas, cosas que te marcan para siempre. Te cuento que yo no soy de los que se asustan fácil. Llevo más de 20 años manejando tráiler. Y en este trabajo uno ve de todo. Tormentas, asaltos, caminos que parecen salidos de una pesadilla. Pero lo que me pasó hace unos años aún me da vueltas en la cabeza. Cada vez que lo recuerdo, un escalofrío me recorre la espalda. Era un viaje normal, de esos que haces en automático. Llevaba un cargamento de electrodomésticos desde Querétaro hasta Guadalajara. Había recorrido esa ruta tantas veces que podría haberla manejado con los ojos cerrados. La noche estaba tranquila y la carretera completamente sola. Ya había pasado el tramo más complicado, una serie de curvas cerradas entre la sierra. Me quedaban un par de horas para llegar a mi destino, pero el cansancio empezó a golpearme como una losa. Sabía que no podía arriesgarme a seguir en ese estado. A lo lejos, vi un parador con luces encendidas. No lo reconocí de inmediato, pero pensé que tal vez era un lugar nuevo, o uno al que nunca le había prestado atención. Estaba justo al borde de la carretera, con un estacionamiento pequeño, una tienda y un par de baños al fondo. Las luces parpadeaban, como si estuvieran al punto de apagarse. Me estacioné, apagué el motor y bajé para estirar las piernas. Lo primero que me golpeó fue el silencio. No había ni un ruido, ni el murmullo de otros camiones al ralentí, ni una radio vieja, ni el crujido de los árboles. Nada. Solo un silencio tan denso que parecía absorber el sonido de mis pasos. Entré a la tienda buscando algo caliente para mantenerme despierto. Detrás del mostrador había un hombre mayor, con una gorra descolorida y mirada cansada. Apenas levantó la vista cuando entré. Algo en su expresión me incomodó. No estaba serio, pero su sonrisa era rara, como si intentara parecer amable pero no lo fuera realmente. Al fondo de la tienda había dos hombres sentados en una mesa. No hablaban ni siquiera se movían, solo estaban ahí, con la mirada baja pero atentos. Compré un café y mientras me daba el cambio, el encargado me hizo una pregunta que me dejó helado. ¿Vas solo? Solté una risa nerviosa y le respondí que sí. Él no dijo nada, solo me observó mientras salía. Cuando volví al tráiler, noté algo raro. La puerta del copiloto estaba ligeramente abierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado bien. Revisé el interior de la cabina con rapidez. Todo estaba en su lugar, pero aquella sensación de que alguien había estado ahí no me dejaba en paz. Arranqué y seguí mi camino. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando algo más me hizo dudar de mi cordura. Los espejos laterales estaban movidos. Siempre los ajusto antes de salir, y no había manera de que estuvieran así. Entonces, percibí un olor extraño en la cabina. Un olor rancio, como a sudor frío, pero definitivamente no era mío. Intenté ignorarlo y me concentré en la carretera, pero la incomodidad no se iba. Cada vez que miraba los espejos, tenía la sensación de que algo no estaba bien. En uno de ellos, me pareció ver un reflejo, algo pequeño, una sombra que desapareció en un parpadeo. Sentí un escalofrío que me erizó la piel. El cansancio te está jugando una mala pasada, me repetí. Pero no estaba tan seguro. Decidí parar en la siguiente estación de servicio, que estaba unos kilómetros más adelante. Esta vez, el lugar estaba lleno de camiones estacionados, y ver a otros conductores me dio un poco de tranquilidad. Bajé del tráiler, entré al restaurante y pedí otro café. Al fondo, un grupo de traileros conversaba animadamente. Uno de ellos, un hombre con cara de pocos amigos y un sombrero desgastado, me saludó. Sin saber por qué, sentí que podía contarle lo que había pasado. Le hablé del parador, del encargado con la sonrisa extraña, de los dos tipos callados, de la puerta abierta y los espejos movidos. También le mencioné aquel olor que me había inquietado tanto. Cuando terminé, me miró con una seriedad que me incomodó aún más. ¿Estás seguro de dónde te detuviste?, preguntó. Le expliqué el tramo exacto de la carretera. Apenas lo hice, su rostro cambió. Ese lugar lleva abandonado más de 15 años.
dijo en voz baja. Lo cerraron después de un incendio que se tragó la tienda y el estacionamiento. Cuentan que murieron varias personas, pero nadie sabe cuántas. Los pocos que se han detenido ahí nunca vuelven igual. Otro trailero se unió a la conversación. A un conocido mío le pasó algo ahí mismo hace años. Se detuvo para descansar y desapareció por completo. Encontraron su camión abandonado al borde de un barranco días después. La cabina estaba intacta, pero las puertas tenían marcas, como si alguien hubiera intentado entrar a la fuerza. El aire del restaurante se sintió más frío de repente. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Había visto un fantasma? ¿Había entrado alguien al camión? ¿O solo era un mal sueño causado por el cansancio? Ninguna respuesta me daba consuelo. Regresé al tráiler con la piel de gallina. Revisé los espejos, las puertas, todo. Todo parecía estar en orden, pero el miedo ya se había instalado en mi pecho. Arranqué, con los ojos fijos en la carretera y en los espejos. Terminé la ruta sin más problemas, pero cuando llegué a mi destino, el cansancio me venció y dormí como un muerto. Sin embargo, esa noche, soñé con el parador, con sus luces débiles, con aquella figura inmóvil detrás del mostrador y con la puerta del camión abriéndose sola. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó realmente en aquel lugar. ¿Era algo sobrenatural o solo un grupo de personas con malas intenciones? Tal vez nunca lo sabré. Pero hay algo que aprendí. En la carretera, no importa si el peligro es humano o paranormal, siempre debes estar alerta. Nunca confíes en lo que parece normal. Y sobre todo, nunca te detengas en lugares que no reconoces. Llevo más de 20 años en la carretera. No soy de los que creen en fantasmas ni en cosas sobrenaturales. Siempre he confiado en la lógica, pero después de lo que me pasó hace unos años, aprendí que no todo se puede explicar. A veces, cuando manejo solo de noche, ese recuerdo regresa y siento un nudo en el estómago. Era una noche tranquila de invierno, de esas en las que el frío se mete hasta los huesos. Había hecho una entrega en un pueblo pequeño cerca de la sierra y regresaba con el remolque vacío a la ciudad. No era un trayecto largo, y por la hora pensé que podría manejar sin tráfico. Solo quería llegar rápido a casa para descansar. El viaje empezó normal. La carretera estaba completamente sola. Ni un carro ni luces, nada. Solo el viento, que soplaba con fuerza, y el eco en el remolque vacío, que hacía retumbar todo. Si has manejado con una caja vacía, sabrás que el viento puede generar ruidos extraños. Pero yo ya estaba acostumbrado. Sin embargo, al pasar una curva cerrada, escuché algo que me hizo apretar el volante. Un golpe seco dentro del remolque, como si algo pesado hubiera caído. Lo ignoré, pensando que tal vez había sido un rebote por un bache. Pero entonces vino otro golpe, más fuerte. Después, algo que me heló la sangre. Pasos. Me orillé a un lado de la carretera y detuve el camión. Bajé con la linterna en mano y me acerqué al remolque. La puerta seguía cerrada con el candado intacto, justo como lo había dejado cuando cargué la última vez. Respiré hondo y abrí la puerta. Iluminé el interior con la linterna. Nada. Solo las paredes frías de metal y un eco que hacía que todo se sintiera más grande de lo que era. Suspiré. Cerré de nuevo la puerta y volví al volante. Me dije a mí mismo que eran ruidos típicos de una caja vacía con el viento. Pero los sonidos continuaron. Ahora eran más claros. Pasos lentos, de un lado al otro, como si alguien estuviera caminando con calma en el interior. Y luego, un golpe suave en la pared, como si alguien estuviera tocando desde adentro. Subí el volumen de la radio para ignorarlo, pero los golpes seguían, cada vez más insistentes. Miré por el espejo lateral y sentí que el alma se me salía del cuerpo. Había una mano marcada en el polvo del remolque. La reconocí de inmediato, porque yo mismo había visto el remolque limpio hacía unas horas. Esa mano estaba ahí, perfectamente clara, como si alguien la hubiera puesto desde adentro. Paré otra vez. El corazón me latía con fuerza mientras bajaba del camión. Sentía una presencia, algo que no podía ver, pero estaba ahí. Abrí la puerta del remolque otra vez, esta vez con más miedo que curiosidad.
Iluminé cada rincón. Seguía vacío, pero en el suelo había algo nuevo, marcas de zapatos, como si alguien hubiera estado caminando ahí. Cerré la puerta de golpe y volví al volante, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero no pude concentrarme. Miraba los espejos una y otra vez, esperando no ver algo más. Entonces, los golpes cambiaron. Ahora eran fuertes, desesperados, como si alguien estuviera atrapado y quisiera salir. Y fue en ese momento cuando lo escuché, un susurro. Apenas perceptible, pero real. No entendí las palabras, pero sonaba como una voz cansada, como si estuviera pidiendo ayuda. Aceleré. No quería saber qué estaba pasando. Solo quería llegar al pueblo más cercano. Pero entonces, el camión empezó a perder velocidad, como si el remolque estuviera cargando toneladas, aunque iba completamente vacío. Los indicadores estaban normales, pero sentía cómo el motor luchaba. Después de lo que se sintió como una eternidad, vi las luces de un pequeño poblado. Me detuve en una fonda donde los traileros suelen descansar. Apenas bajé del camión sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Entré, pedí un café y me senté, intentando calmarme. Algunos compañeros estaban en la barra. Uno de ellos, un viejo amigo llamado Julián, notó que algo no estaba bien. ¿Qué te pasa?, preguntó. Dudé al principio, pero terminé contándole todo. Al principio se rió, diciendo que seguro estaba demasiado cansado. Pero cuando le hablé de las marcas de manos y los susurros, su expresión cambió. Se quedó en silencio unos segundos, y luego me dijo algo que me hizo sentir aún peor. Ese remolque tiene historia, y no es buena. Me contó que años atrás un grupo de migrantes había usado ese mismo remolque para cruzar la frontera. El conductor no lo sabía, y al quedar atrapado en un retén, los dejó encerrados por miedo. Nadie los encontró a tiempo. Murieron asfixiados ahí dentro. Desde entonces, varios conductores que han usado ese remolque han reportado cosas extrañas, golpes, susurros y esa sensación de que el camión se vuelve más pesado. Julián me aconsejó que entregara el remolque y me olvidara de él. Esa noche, no me atreví a volver al camión. Dormí en la fonda. Al día siguiente llevé el remolque directo a la base. No quise explicar nada. Solo quería alejarme. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, recuerdo lo que pasó. Tal vez fueron los nervios, el cansancio, o una mezcla de todo. Pero hay algo que nunca podré olvidar. Esas manos en el polvo, tan claras como si alguien hubiera querido salir. Hay cosas en esta vida que no podemos entender, y creo que esa noche me topé con algo que no debía. Ahora, cada vez que escucho un ruido raro en el camión, miro por el espejo, esperando no ver nada, y rezo por no volver a encontrarme con un remolque vacío como ese. Mira, yo nunca he creído en cosas raras. Siempre he pensado que los camioneros, por pasar tantas horas solos, a veces inventamos historias para espantar el aburrimiento. Pero lo que viví hace un par de años, eso todavía me pone la piel de gallina cuando lo cuento. Todo pasó en un viaje hacia un pueblito escondido entre las montañas. Me habían encargado llevar maquinaria pesada a un sitio de construcción. La carretera era de esas traicioneras, llena de curvas cerradas, con el pavimento apenas resistiendo. Había escuchado rumores sobre ese camino, sobre todo en invierno, cuando la neblina lo envuelve todo. Pero yo iba en pleno verano, así que no esperaba ningún problema. Salí de madrugada para evitar tráfico y ganar tiempo. El arranque del viaje fue tranquilo. La radio sonaba suave, el motor rugía constante, y el aire fresco mantenía mis ojos abiertos. Pero a medida que avanzaba, la señal se perdió, y el único sonido que quedó fue el del motor y el viento rozando la cabina. Tras varias horas de manejar, ya entrada la tarde, decidí parar en un pueblito para estirar las piernas y recargar energías. Compré un café y un paquete de galletas en una tiendita al lado de la gasolinera. Cuando iba de regreso al camión, lo vi. Un perro negro, enorme, de pelaje escaso y ojos profundos, como pozos sin fondo. Estaba ahí parado, a unos metros, observándome. No era como los perros que buscan comida o compañía. No, este solo me miraba, inmóvil,
sin mover un solo músculo. Sentí un escalofrío que ignoré de inmediato. Pensé, debe ser un callejero más. Subí al camión y me fui. Unos minutos después, cuando ya había dejado el pueblo atrás y comenzaba a subir la sierra, ahí estaba de nuevo, a un lado del camino, mirándome con la misma intensidad. No lo entendí, no había manera de que pudiera haber llegado antes que yo, pero intenté convencerme de que era solo una coincidencia. Aceleré un poco más y seguí adelante, aunque una incomodidad empezó a colarse bajo mi piel. El camino se volvió más estrecho, con más curvas y menos visibilidad. El cielo se cubrió de nubes y la luz del día comenzó a desvanecerse. Para colmo, una bruma empezó a bajar, envolviendo todo como un velo gris, y entonces lo vi por tercera vez, justo en el borde de una curva cerrada, entre los árboles y la neblina. Allí estaba, inmóvil, observando con esa mirada que no entendía pero que me ponía nervioso. El silencio del entorno me caló los huesos. Comencé a recordar las historias de otros camioneros sobre cosas extrañas en la carretera, historias que siempre me habían parecido exageradas, pero ahora no estaba tan seguro. La oscuridad cayó por completo, y fue entonces cuando las cosas empeoraron. El volante empezó a temblar de repente. Debe ser el peso de la carga, pensé. Pero luego los frenos dejaron de responder. Presionaba y nada pasaba. Sentí el sudor frío bajar por mi espalda. El camión empezó a tomar velocidad en plena bajada. Intenté controlarlo con todas mis fuerzas, pero la curva que venía era cerrada. Y ahí, en el centro del camino, estaba el perro negro, quieto, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. No había tiempo de pensar. Giré el volante con todas mis fuerzas y cerré los ojos, esperando lo peor. Cuando los abrí, el camión estaba detenido, sin golpes, sin rasguños, y el perro había desaparecido. Me quedé inmóvil, con las manos aferradas al volante y el corazón latiéndome en la garganta. Estuve así varios minutos hasta que recuperé el aliento y seguí manejando, a paso lento, hasta llegar al siguiente pueblo. Me detuve en una gasolinera para revisar el camión y despejarme un poco. Mientras llenaba el tanque, un hombre mayor se me acercó. ¿Todo bien, amigo?, me preguntó al verme tan pálido. Le conté lo ocurrido intentando que no sonara tan loco. Cuando terminé, él asintió y con voz tranquila me dijo, «Ese perro negro, no eres el primero que lo ve. Dicen que aparece para advertir cuando algo malo está por pasar. Algunos creen que protege a los viajeros. Otros piensan que es una señal de desgracia». Desde entonces no volví a ver al perro. Y tampoco quiero. Pero cada vez que conduzco por una carretera solitaria y oscura, vuelvo a recordar esos ojos que parecían saber algo que yo no. No sé si fue mi imaginación o si ese perro realmente estaba ahí para advertirme. Lo que sí sé es que, desde aquella noche, nunca volví a ver la carretera con los mismos ojos. Esta historia no se la cuento a cualquiera. No es que me dé pena, pero es de esas cosas que uno prefiere dejar en el olvido. Sin embargo, ya que estamos aquí, creo que llegó el momento de sacarlo a la luz. Me llamo Roberto, aunque todos en el gremio me conocen como el Flaco. Llevo casi 20 años en la carretera y créeme, he visto de todo. Pero lo que pasó aquella noche me cambió para siempre. Era un viaje común. Llevaba un cargamento de autopartes desde Monterrey hasta San Luis Potosí. Nada complicado. Lo único diferente es que tuve que salir de noche porque la entrega iba retrasada. Ya sabes cómo es. Más vale cumplir con el encargo que contradecir al patrón. La carretera estaba tranquila. Apenas había tráfico. Y el cielo estaba limpio, lleno de estrellas. Había recorrido unos 200 kilómetros cuando llegué a un tramo conocido entre los camioneros como La Boca. Nadie sabe con certeza por qué lo llaman así, pero el nombre siempre me dio mala espina. Todo iba bien, hasta que noté algo en los espejos, las luces de un tráiler detrás de mí. Me pareció raro porque llevaba mucho tiempo sin cruzarme con otro vehículo. Pensé que tal vez había aparecido mientras iba distraído con la música. Al principio, no le di importancia, pero luego noté algo que me puso alerta.
Las luces seguían a la misma distancia. No se acercaban ni se alejaban. Era como si aquel camión se pegara a mi sombra. Pasaron algunos minutos y las luces comenzaron a parpadear. Primero de forma intermitente, como si pidiera rebasar. Encendí la direccional y me hice a un lado, pero el tráiler no pasó. Después, los parpadeos cambiaron. Eran más rápidos, como si siguieran un patrón. Algo dentro de mí se encendió. Esto no es normal. Por instinto, miré el retrovisor de la cabina, y ahí lo vi. Una figura oscura estaba sentada en la litera, inmóvil. No tenía rostro, solo una sombra sin detalles. Se me heló la sangre. Sentí un peso en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Cuando por fin reaccioné y giré la cabeza para mirar directamente, no había nada. La litera estaba vacía. Todo estaba igual. Pero esa imagen, yo sabía que la había visto. Las luces del tráiler seguían encendidas y parpadeaban cada vez más rápido, casi con desesperación. Bajé la velocidad, tratando de entender el mensaje, y entonces lo comprendí. Las luces formaban una frase que solo un camionero entendería. Revisa la carga. El corazón me latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Me orillé en la primera zona segura y bajé con la linterna, temblando. Caminé alrededor del tráiler, revisando cada detalle. Las lonas estaban bien puestas, los sellos intactos. Todo estaba en su lugar. Y entonces lo escuché. Un susurro. No era un ruido fuerte, pero estaba ahí. Venía desde el interior de la caja. Se me puso la piel de gallina. No podía ser posible que hubiera alguien dentro. Pero el lamento seguía, suave pero constante. Subí de un salto al camión. Cuando miré los espejos, el tráiler que me seguía había desaparecido. La carretera estaba vacía. Quise seguir manejando, pero algo dentro de mí me hizo quedarme quieto. Sentía un frío que me recorría la espalda, como si algo invisible estuviera presente. Apagué la radio. No quería distracciones. Y entonces lo vi, en el parabrisas, escrito como si alguien hubiera pasado un dedo sobre el polvo. Revisa la carga. Me quedé paralizado, aferrado al volante con todas mis fuerzas. No sé cuánto tiempo estuve así. Todo era silencio, salvo el ruido de mi respiración acelerada. Cuando al fin pude moverme, encendí el motor y avancé. No miré los espejos ni la litera. Solo quería llegar a un lugar con gente. Un par de horas después, llegué a una gasolinera cerca de mi destino. Estacioné el tráiler y me quedé sentado un buen rato, tratando de procesar lo que había vivido. Mientras llenaba el tanque, un camionero se me acercó y me miró con curiosidad. ¿Estás bien?, preguntó al ver mi cara. Le conté lo que pasó, intentando sonar coherente. Él escuchó sin interrumpir, y al final dijo algo que me dejó helado. Ese tramo. Dicen que ahí se volcó un tráiler hace años. El conductor murió aplastado por la carga. Desde entonces, los que no revisan su camión en esa recta tienen accidentes. Dicen que el chofer sigue ahí, advirtiendo a otros para que no les pase lo mismo. No le respondí, solo asentí y me fui. Desde aquella noche, reviso mi camión desde salir, durante el viaje y al llegar. No sé quién o qué me salvó esa noche, pero algo lo hizo. O al menos, eso es lo que quiero creer. Esta historia mi abuela me la contó hace muchos años. Aunque ya ha pasado mucho tiempo, sigo pensando en lo que vivió mi abuelo. Siempre fui escéptico con relatos sobrenaturales, pero este me hizo dudar. Lo que voy a compartirles sucedió hace más de 2 décadas, durante la última ruta larga que mi abuelo tomó. Él era un camionero de esos a la vieja escuela, fuerte, solitario y acostumbrado a recorrer kilómetros sin compañía. Mi abuela decía que era un hombre con nervios de acero. Claro, había cosas que lo ponían incómodo, pero jamás lo había visto con verdadero miedo. Hasta aquella noche, el viaje incluía la entrega de mercancía en un recorrido que le llevaría 4 días completar. Era una ruta conocida para él, un trayecto que había recorrido incontables veces. Todo parecía ir bien los primeros días, pero algo cambió la segunda noche. Mi abuelo llamó a mi abuela desde una gasolinera remota, usando una vieja caseta telefónica. Era una noche fría, tanto que se cubría con su chaqueta mientras hablaba. Pero su voz era distinta.
Temblaba. Le contó que desde que salió de la ciudad había notado algo extraño. En cada parada, ya fuera para cargar combustible, tomar un café o usar el baño, veía a una mujer. No se acercaba ni hablaba, solo lo miraba desde lejos, como si las sombras la envolvieran. Vestía completamente de negro. Al principio pensó que se trataba de una coincidencia, quizá alguien que también viajaba por la misma carretera, pero la vio nuevamente en otra parada, a kilómetros de distancia, y luego una vez más en un pueblo distinto. Nunca pudo distinguir su rostro con claridad, pero sentía que ella lo vigilaba. Esa sensación lo seguía como un peso en la espalda. Mi abuela recordó que, durante la llamada, él le dijo con un tono que nunca antes había usado: «No sé quién es esa mujer, pero hay algo en ella que me pone los pelos de punta». Es como si algo malo fuera a suceder. Mi abuela intentó tranquilizarlo, como siempre hacía. Le dijo que todo estaba en su cabeza, que seguramente estaba cansado y veía cosas donde no las había, pero él insistía. Decía que la energía que ella desprendía era sofocante, como si apretara el aire a su alrededor. Tras un largo rato de conversación, ella logró calmarlo un poco. Le pidió que descansara y manejara con cuidado. Él prometió que lo haría. Esa fue la última vez que mi abuela escuchó su voz. A la mañana siguiente, una llamada telefónica la despertó. Era la policía. Le informaron que mi abuelo había tenido un accidente mortal esa madrugada. Perdió el control del camión en una curva cerrada y se salió del camino. No hubo tiempo de hacer nada. La noticia cayó como un golpe para toda la familia. Mi abuelo era un conductor experimentado, siempre cuidadoso. Conocía esa carretera como la palma de su mano. Cuando mi abuela contó lo que le había dicho durante la llamada, muchos quedaron desconcertados. Algunos pensaron que había imaginado cosas debido al cansancio. Pero otros, incluyendo a mi abuela y algunos familiares, creían firmemente que aquella mujer no era una simple persona. A lo largo de los años, he escuchado muchas teorías sobre lo que pudo haber pasado. Algunos piensan que mi abuelo estaba agotado y confundido, que su mente ya no funcionaba bien. Otros creen que esa figura vestida de negro era algo más, algo que había estado esperando el momento justo para llevárselo. La primera vez que escuché la historia, no pude dejar de imaginarlo conduciendo solo en la carretera, sintiendo esa mirada fija en cada parada, con esa certeza de que algo estaba mal, pero sin poder hacer nada para evitarlo. Mi abuela siempre decía que mi abuelo sabía que esa mujer no era normal, sentía que había una especie de aviso en su presencia, algo que anunciaba un final inminente. Es fácil pensar que todo esto es superstición o producto de una mente exhausta. Pero después de escuchar su historia y conocer el desenlace, es difícil no preguntarse si la muerte había estado vigilándolo desde el principio. Quizá aquella mujer era una advertencia. Tal vez su aparición fue el presagio de lo inevitable. Ahora, cada vez que paso por una gasolinera vieja y veo una caseta telefónica en desuso, recuerdo esa llamada. Me pregunto cómo se habrá sentido al hablar por última vez, sabiendo que algo lo observaba desde la oscuridad. Me cuestiono si, en sus últimos momentos, comprendió quién era esa mujer y por qué lo seguía. Este relato no me dio respuestas, solo dejó preguntas. Pero hay algo que tengo claro: a veces, la muerte se acerca de formas que no comprendemos. No es fácil contar esto. Tal vez porque aún no lo comprendo del todo. Pero hoy siento que debo compartirlo con ustedes, porque sé que hay cosas que simplemente no tienen explicación. Era una noche cualquiera. Había salido de la ciudad temprano, con una carga que debía entregar en un pequeño pueblo a varias horas de distancia. El viaje iba bien. La carretera tranquila. El cielo despejado. Aunque los trayectos nocturnos suelen tensarme un poco, me sentía bastante calmado. Faltaban algunas horas para llegar a mi destino, así que decidí detenerme en una gasolinera al borde de un pueblo para estirar las piernas y comprar un café. Cuando regresaba al camión, vi a alguien que me dejó sin palabras. Era Iván, un viejo amigo de la infancia. Estaba de pie junto a la pared de la gasolinera, mirando al suelo, con los hombros caídos. Lo primero que noté fue su aspecto. Parecía agotado, como si no hubiera dormido en días. Su ropa estaba arrugada, y sus ojos,
hundidos y apagados. «Iván, ¿qué haces aquí?», le dije con una sonrisa, sorprendido de verlo, pero él no respondió. Solo levantó la mirada lentamente, sin mover la cabeza. Algo en sus ojos me hizo estremecerme. No era la expresión de alguien que reconociera a un amigo. Había algo en su mirada que me inquietaba, pero no quise presionarlo. Quizá estaba pasando por un momento complicado. Intentando sonar animado, le ofrecí llevarlo. «¿Vas para algún lado? Sube, te doy un aventón». Después de unos segundos, se acercó despacio, subió al camión y se sentó sin decir una palabra. Al principio, traté de conversar para romper el silencio. «¿Cómo has estado? ¿Qué haces por acá?». Iván seguía callado, mirando al frente con una expresión indescriptible. A veces suspiraba profundo, como si llevara un peso insoportable. Pensé que lo mejor era darle su espacio, pero cada segundo en ese silencio hacía que mi ansiedad creciera. Unos kilómetros después, mi celular sonó. Contesté sin pensar demasiado. La voz al otro lado me heló la sangre. Era Laura, la hermana de Iván. Su voz estaba quebrada. «¿Eres tú? Por favor, escucha. Tengo que decirte algo. Iván tuvo un accidente hace unas horas. Lo encontraron cerca del pueblo, pero ya no está». El mundo se detuvo. No podía ser. Giré la cabeza lentamente hacia el asiento del copiloto. Iván seguía ahí, mirando al frente con esa expresión vacía. Mi piel se erizó. «No», susurré. «No puede ser». Cuando lo miré de nuevo, sentí un golpe de puro terror. Su rostro había cambiado. La piel se le había deformado. Su boca estaba torcida en una mueca espantosa. Y sus ojos estaban llenos de una desesperación que no parecía humana. Abría los labios, como si intentara hablar, pero solo emitía un sonido gutural. Un lamento roto, casi un grito ahogado. Era como si quisiera pedir auxilio y no pudiera. El corazón me latía tan rápido que sentí que iba a explotar. Solté el volante por un segundo. Fue mi peor error. El camión perdió el control y se desvió hacia los árboles al costado de la carretera. Todo sucedió en un parpadeo. El impacto fue brutal. El sonido del metal, al retorcerse y el cristal rompiéndose, fue ensordecedor. Luego, silencio. Cuando desperté, estaba rodeado de paramédicos y policías. La cabeza me dolía como nunca, apenas podía enfocar la vista. Lo primero que hice fue preguntar: «¿Dónde está Iván? ¿Está bien?». Intenté levantarme, pero uno de los paramédicos me detuvo. «Señor, usted estaba solo cuando llegamos. No había nadie más en la cabina». Sentí un frío helado recorrerme el cuerpo. «No puede ser». «Él estaba aquí», insistí con desesperación. Ellos solo me miraron con esa expresión de compasión que te dan cuando creen que estás confundido. Revisaron el camión, buscaron alrededor. No había rastro de nadie más. Solo estaba yo, atrapado entre el asiento y el volante, golpeado pero vivo. Los días en el hospital se sintieron interminables. Mi cuerpo se recuperaba, pero mi mente seguía atrapada en esa noche. Cuando me dieron el alta, fui al funeral de Iván. Nadie entendía cómo era posible que yo lo hubiera visto en la gasolinera, si llevaba horas muerto antes de que yo llegara. Se supone que lo vieron por última vez esa misma tarde, antes de que su auto se estrellara en la curva cerca del pueblo. Todavía me atormenta pensar en eso. Si Iván había muerto antes, ¿a quién recogí esa noche? ¿A quién llevé en el camión? Han pasado años, pero esa experiencia sigue viva en mi memoria. No sé qué fue lo que vi. No sé si realmente era mi amigo o si algo más había tomado su forma. Lo único que tengo claro es que lo que subió conmigo aquella noche no pertenecía a este mundo. Y a pesar de todo, siento que Iván quería decirme algo, pero no supe entenderlo hasta que ya era demasiado tarde. Me llamo Andrés y he trabajado como conductor de tráiler durante más de una década. Siempre disfruté la soledad de las rutas nocturnas. La calma del asfalto y el silencio del camino me parecían casi terapéuticos. Aprendí a convivir con mis pensamientos, a perderme en la monotonía del motor
y las luces reflejándose en el pavimento. Nunca me consideré supersticioso, pero hay cosas que uno ve y siente en la carretera que desafían cualquier explicación lógica. Esta historia es una de esas experiencias que prefiero no recordar, pero que regresa cada vez que manejo solo de madrugada. Era un viaje largo, de esos interminables que cruzan de un extremo del país al otro. La noche estaba serena y oscura. El único sonido era el rugido constante del motor y el leve crujido de la carga en la parte trasera. No había autos en kilómetros, ni rastro de luces en el horizonte, solo el reflejo de los faros iluminando la ruta vacía. Todo iba normal hasta que, al tomar una curva cerrada, algo captó mi atención. Fue un destello, un movimiento en el espejo del lado del copiloto. Pensé que era un simple reflejo o un truco de luces, de esos que a veces surgen cuando uno está agotado. Sin embargo, no fue solo eso. Cada vez que giraba en una curva o cambiaban las luces de la carretera, la sombra parecía moverse ligeramente, como si algo o alguien estuviera sentado en el asiento del copiloto. Intenté ignorarlo, pensando que era producto del cansancio. No es nada. Solo sigue concentrado, me dije. Pero mientras más lo pensaba, más clara se volvía la figura. Ya no era una mancha amorfa, era la silueta de una persona sentada allí. Mi respiración se hizo más lenta, y mis manos comenzaron a sudar. Tragué saliva intentando mantenerme sereno. Quizá era una mancha en el vidrio, me repetía, o una alucinación por tantas horas despierto. Pero la incomodidad no desaparecía. Al contrario, crecía con cada kilómetro. Los minutos se volvieron eternos. Comencé a recordar las historias que otros compañeros habían compartido durante descansos en paradores, relatos de figuras que aparecían sin razón en la cabina. Nunca les había creído del todo hasta ese momento. Y entonces lo escuché, un susurro leve, como si alguien hablara al oído, pero sin formar palabras comprensibles. Era un sonido tenue, casi como un gemido, que venía justo del asiento a mi derecha. Una parte de mí sabía que no debía girar la cabeza. Algo dentro me advertía que, si lo hacía, vería algo para lo que no estaba preparado. Así que mantuve los ojos fijos en la carretera, repitiéndome que no había nadie, pero el murmullo volvió más claro esta vez. No eran palabras reales, pero tampoco ruidos naturales. Era algo roto, antinatural, como si intentara comunicarse pero no pudiera. Sentí un frío que me atravesó el cuerpo, uno que no tenía nada que ver con el aire de la madrugada. Era un frío diferente, más profundo, como si aquello que sentía a mi lado estuviera intentando colarse en mi mente. Aceleré, con la esperanza de dejar atrás aquella sensación, pero el susurro no desapareció. A lo lejos, vi las luces de una gasolinera. Me aferré al volante y me dirigí hacia allí. Frené de golpe y me bajé del camión, respirando el aire helado de la madrugada, como si quisiera llenar mis pulmones de algo real. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que se me iba a salir del pecho. Después de unos minutos, logré calmarme un poco. Me sentí ridículo por haberme asustado tanto. Todo está en tu cabeza, pensé. Miré hacia el camión desde afuera. Todo parecía normal. Abrí la puerta del copiloto para revisar, y mi piel se erizó al instante. El asiento estaba cubierto de huellas. Eran manchas difusas, como si alguien sucio de tierra o polvo hubiera estado sentado allí. Mis piernas se quedaron inmóviles. No había ninguna explicación lógica para esas marcas. Cerré la puerta con un golpe y retrocedí unos pasos, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Entré a la tienda de la gasolinera y me quedé allí un rato, intentando racionalizar lo que acababa de ver. No dije nada a nadie. No quería que me miraran como a un loco. Cuando finalmente reuní el valor para volver al camión, lo hice con el estómago encogido y los nervios a flor de piel. Sabía que tenía que seguir con la ruta, pero también sabía que ya no estaba solo. No sé qué subió conmigo esa noche, pero desde ese momento, cada vez que recorro ese tramo, evito mirar el espejo del copiloto. Prefiero no saber si la sombra sigue ahí. A veces, cuando conduzco solo por la noche,
Recuerdo esa silueta y me pregunto quién o qué era. Había escuchado muchas veces historias sobre almas que quedan atrapadas en las carreteras, espíritus de personas que murieron en accidentes y que no han podido encontrar descanso. Quiero pensar que se trataba de eso, porque la otra opción es mucho peor, será lo que sea. Lo único que sé es que, desde aquella noche, la carretera dejó de ser un lugar tranquilo para mí, y cuando el silencio se vuelve demasiado denso y pesado, siento que aquella presencia sigue ahí, siempre observando. Mi nombre es Julián, y llevo más de 3 décadas recorriendo rutas de todo tipo, desde autopistas que parecen infinitas hasta caminos de tierra en medio de la nada. Nunca me han asustado las largas jornadas ni la soledad de la carretera. Incluso las historias de fantasmas que se cuentan en cada parada me parecían solo cuentos para entretener a los nuevos. La vida en la carretera te enseña a mantener los pies bien plantados. Pero aquella noche, esa fue diferente. Hasta hoy, sigo sin saber si lo que viví fue real. Todo empezó en uno de esos días en que todo parece ir mal. La compañía para la que trabajaba estaba al borde del cierre. Habían despedido a varios conductores y sentía que mi turno llegaría pronto. Las facturas seguían acumulándose y el banco ya me había advertido sobre la casa. Así que, cuando me ofrecieron un encargo de última hora, acepté sin pensarlo. Era un trabajo bien pagado, el doble de la tarifa habitual. El cliente, un hombre de voz pausada y extrañamente amable, me explicó que debía llevar una carga hasta un almacén escondido en las montañas. El único detalle que me hizo dudar fue su advertencia: no abras el remolque, no preguntes nada, solo entrega la mercancía y cobra tu paga. En otro momento habría rechazado el encargo sin dudar. Todo olía a problemas, pero la necesidad pesaba más que la prudencia, pensé. No es mi asunto lo que llevo, mientras el pago sea bueno. Recogí el camión en una bodega abandonada a las afueras de la ciudad. El lugar ya de por sí tenía un aire siniestro. El cliente estaba allí, alto y delgado, con una sonrisa que me incomodó de inmediato, como si supiera algo que yo ignoraba. Me entregó un sobre con la mitad del dinero y me indicó la ruta. Recuerda, no te detengas más de lo necesario y sigue el camino. Partí poco antes de medianoche. Al principio todo fue como cualquier otro viaje. La carretera estaba desierta y el motor rugía mientras avanzaba. Pero a medida que me adentraba en la oscuridad de las montañas, noté algo extraño. Un sonido leve venía desde el remolque. Al principio, pensé que era el típico crujido de la carga al acomodarse con el movimiento. Pero con el paso del tiempo, aquel ruido se volvió más persistente. Era un sonido rítmico, como si algo arañara las paredes desde dentro. Intenté no pensar en ello. Sabía que detenerme violaría el acuerdo. Así que seguí conduciendo, pero una sensación helada comenzó a instalarse en mi pecho. El aire dentro de la cabina se volvió pesado. Era un frío que calaba más allá de la piel, como si se metiera en los huesos. Entonces empezaron los susurros. Al principio pensé que era el viento colándose por alguna rendija del camión, pero pronto me di cuenta de que no era eso. Esos murmullos parecían voces. Susurros suaves que parecían venir de alguien justo detrás de mí. Un par de horas después, decidí parar en una gasolinera. Necesitaba un café para mantenerme despierto, además de un respiro. Mientras llenaba el tanque, miré hacia el remolque, y aunque por fuera todo lucía normal, la incomodidad era imposible de ignorar. Entré a la tienda para comprar algo caliente. El cajero, un hombre mayor con expresión grave, me miró como si supiera algo. ¿Vienes por esa ruta?, me preguntó señalando el camino por el que había llegado. Asentí, sin saber qué decir. Ten cuidado, me advirtió. Esa carretera no siempre te lleva al destino que esperas. Le di las gracias y salí, pero sus palabras solo empeoraron mi ansiedad. Regresé al camión, encendí el motor y retomé la ruta. Los ruidos continuaban. Los golpes en el remolque eran más fuertes y los susurros cada vez más claros. No entendía lo que decían, pero sentía el peso de algo invisible en el aire. Al llegar a una curva cerrada, las luces del camión parpadearon.
Por un instante, vi una sombra cruzar frente a los faros. Frené de golpe y me quedé inmóvil. Miré al frente, pero solo había asfalto y árboles. Debo estar alucinando, pensé, pero entonces miré por el espejo retrovisor y vi algo que me acompañaría en mis pesadillas para siempre. Allí, al fondo del remolque, justo donde la vista se pierde, una figura oscura estaba de pie, inmóvil. No distinguí ningún detalle, pero sabía que estaba ahí, observándome. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cuando finalmente reuní el valor para girarme y mirar directamente, ya no había nada. Los golpes en el remolque se volvieron un estruendo. Ya no eran simples golpes, eran pasos que se movían de un lado a otro, como si algo estuviera desesperado por salir. Cuando llegué al almacén, un edificio a medio derrumbar en medio de las montañas, me invadió una sensación de alivio y miedo. Quería dejar la carga y largarme. El hombre que me había contratado ya me estaba esperando, con esa misma sonrisa desconcertante. ¿La escuchaste?, me preguntó. Sin perder la calma, me quedé helado. Yo no le había contado nada sobre los ruidos. ¿Escuchar qué? Intenté sonar indiferente. A ella, respondió con una voz tranquila. A veces se pone inquieta en los viajes largos. Ella, murmuré. Sin atreverme a preguntar más, me entregó el resto del pago y se marchó, dejándome con más preguntas que respuestas. Subí al camión y me fui de allí lo más rápido posible. Durante las semanas siguientes, no pude dejar de pensar en los golpes y los susurros, y sobre todo, en aquella figura que vi a través del espejo. Quise convencerme de que todo fue una ilusión provocada por el cansancio. Pero entonces comenzaron a pasar cosas raras en casa. Por las noches, al apagar las luces, sentía que alguien me observaba desde un rincón. A veces escuchaba golpes en la puerta de mi habitación. Lo peor fue una noche mientras me lavaba la cara. Al levantar la vista hacia el espejo, vi una sombra parada detrás de mí, inmóvil, igual que aquella vez en la carretera. Cerré los ojos, respiré hondo, y al volver a mirar ya no estaba. Pero el miedo permaneció. Desde entonces, rechazo cualquier encargo sospechoso, por tentador que parezca. El dinero no lo es todo, sobre todo cuando sientes que algo te sigue. Creo que aquella noche transporté algo más que mercancía, algo oscuro, algo que nunca debió salir de ese remolque. Me llamo Javier y llevo más de 15 años conduciendo tráileres. En todo este tiempo, he recorrido rutas de todo tipo, autopistas interminables y caminos tan solitarios que sientes que el mundo termina ahí. Siempre disfruté de la calma de la carretera. No soy alguien que se deje impresionar por historias de apariciones o sucesos extraños, pero lo que viví en uno de mis viajes me sigue persiguiendo cada vez que manejo de noche. Esto pasó hace unos meses, en una ruta que conozco como la palma de mi mano, la carretera que conecta Saltillo con San Luis Potosí. Salí cerca de las 10 de la noche para evitar el tráfico. La temperatura era agradable y el cielo estaba despejado. Todo parecía normal. Llevaba varias horas al volante cuando empecé a sentir algo raro. No era cansancio. Era una presión en el pecho, como una inquietud que no podía explicar. La carretera estaba vacía, y la cabina, que siempre me había parecido mi refugio, se sentía sofocante. Decidí parar en una pequeña área de descanso. No había nadie más, algo común a esa hora. Apagué el motor y bajé para estirar las piernas. Todo estaba en completo silencio. Y cuando digo silencio, lo digo en serio. Ni grillos ni viento, ni el crujido de una rama. Solo yo, mi camión y un vacío sonoro que me ponía los nervios de punta. Me repetí que solo estaba cansado y que no debía hacerle caso a esa sensación. Volví al tráiler, encendí el motor y retomé el camino. Pero apenas llevaba unos kilómetros cuando noté algo extraño. Las luces del tablero parpadeaban ligeramente. No era un parpadeo fuerte, sino más bien un temblor sutil, apenas perceptible, pero lo suficiente para llamar mi atención. Todo lo demás funcionaba perfecto. Los faros, el motor, pero el tablero parecía vibrar. Decidí ignorarlo y concentrarme en el camino.
La oscuridad se extendía delante de mí como un abismo, y no había un solo auto en kilómetros, pero el ambiente se sentía denso, como si el aire hubiera cambiado de repente. Y entonces lo escuché, un sonido bajo, apenas un murmullo, como si alguien hablara muy cerca. Miré la radio por instinto. Estaba apagada, pero los susurros seguían ahí. No eran interferencias ni ruido blanco. Era como si alguien intentara decirme algo, pero las palabras se quebraran antes de formarse. Subí el volumen de la música. Cambié de estación aunque la radio estuviera apagada, como si eso pudiera hacer desaparecer el sonido. Pero nada. Los susurros seguían, como un zumbido constante que se metía en mi cabeza. El tablero seguía con ese leve temblor, y para empeorar las cosas, un aroma extraño invadió la cabina. Olía a tierra mojada. Al principio, pensé que había pasado por un charco o que había llovido en algún tramo de la carretera. Pero no, el desierto estaba seco, como siempre. El aroma era tan intenso que parecía que acababa de llover justo dentro del camión. El aire acondicionado estaba apagado y las ventanas cerradas. No había manera de que ese olor entrara, pero ahí estaba, envolviendo todo. Con cada kilómetro, la sensación de que algo me seguía crecía. Finalmente, vi una gasolinera a lo lejos, me estacioné junto a un par de camiones y apagué el motor, esperando que todo volviera a la normalidad. El silencio regresó, absoluto, como en la parada anterior. Bajé del tráiler y fui a la tienda a comprar un café. El encargado, un hombre mayor, me reconoció de otras veces. Me preguntó si todo estaba bien, y aunque no sé por qué le hablé del olor a tierra mojada. El viejo me observó con seriedad y, tras unos segundos, dijo: «Eso pasa a veces por aquí. Hace años hubo un derrumbe. Algunos autos quedaron sepultados, y dicen que no los sacaron nunca». Sentí un escalofrío. Pagué el café y salí sin decir nada más. Afuera, me quedé un rato fumando, mirando el tráiler, esperando, no sé, algo, pero no pasó nada. La radio estaba en silencio y el olor había desaparecido. Sin embargo, la incomodidad seguía allí como si algo estuviera esperando el momento perfecto para mostrarse. Por primera vez en años, cerré las ventanas y aseguré la puerta con llave y candado. Me acosté en la litera, agotado, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que el susurro volvía. No sé qué fue lo que pasó esa noche, pero algo cambió. Desde entonces, volví a recorrer esa ruta muchas veces, pero nunca más me detuve en aquella parada. Y nunca volví a escuchar ese susurro, pero la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad, esa nunca desapareció del todo.